Ahora sí está saliendo bien el audio. Tengan todos muy buenos días. Tengo nuevamente el privilegio de compartir la palabra de Dios esta mañana. Y para comenzar quisiera que oremos, entreguemos este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te rogamos que tú puedas disponer, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos recibir, Señor, tu palabra, el mensaje, Señor, que hoy día tienes preparado para nosotros. Te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos esperando algo importante? ¿Qué es lo que hacemos? Saben, yo tuve el privilegio en 3 oportunidades de ser papá al esperar a mis 3 hijitas. Tuve el privilegio de estar ahí en ese tiempo de espera y es curioso cómo las personas se preparan o lo que hacen este tiempo de espera. En el hospital materno infantil hay una sala especial donde los papás o futuros papás pueden esperar la llegada de sus hijos. Y en ese sentido me parecía curioso que algunas veces vi a algún papá que para esperar la llegada de su hijo se trajo su dispositivo PSP, ¿no?, para jugar videojuegos. Otro hombre trajo libros, leía libros. Otro hombre no paraba de hacer llamadas telefónicas a sus familiares. Y una vez fui testigo como un hombre se despedía de su esposa antes de entrar al quirófano y le decía: bueno, yo me voy a dormir y mañana voy a volver. Espero que haya nacido el bebé, ¿no? Y eso me hizo pensar, me hizo meditar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo asumimos la espera de las promesas de Dios? ¿Nos aferramos a leer su palabra? ¿Nos distraemos en este tiempo de espera en sus promesas con deleites de este mundo? ¿O simplemente asumimos una actitud relajada y nos vamos a dormir en nuestras casas todos los días y bueno, algún rato llegará el Señor? Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud como creyentes mientras esperamos las promesas de Dios. Y para eso voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Hechos que estamos estudiando este tiempo. El capítulo 1 vamos a ver del versículo 12 hasta el versículo 26. Esta mañana vamos a ver la responsabilidad que tenemos como creyentes en la espera a las promesas de Dios. Y vamos a ver esto a través de 2 puntos. El primer punto es perseverando unánimes en oración y ruego. Y el punto número 2 es obedeciendo a la palabra de Dios. Vamos a dar entonces lectura a la palabra y dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron:
tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ese es el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana, hermanos. Y vamos a comenzar entonces con el primer punto. La responsabilidad en la espera implica perseverar unánimes. Como vimos en los anteriores versículos, el Señor Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado y estuvo con ellos 40 días en los cuales les habló acerca del reino de Dios. Y les mandó que no se fueran, que volvieran a Jerusalén para esperar la promesa del Padre. Es decir, la llegada del Espíritu Santo para que pueda morar en ellos, para que pueda darles poder, para que puedan realizar la misión encomendada. Esto es, de llevar el Evangelio, de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Además, les aclaró que a ellos no les correspondía saber los tiempos o sazones de la restauración de Israel, del retorno de Jesús. Les quitó, como vimos la anterior semana, un peso de encima. Y les dijo que recibirían poder cuando haya venido el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de los confines de la tierra. Y después se despidió ascendiendo al cielo. Y en estos versículos hemos leído cómo los discípulos obedecen, cumplen con esta instrucción de Jesús. Su actitud no es de duda ni de confusión como en otras oportunidades. Ellos obedecen las instrucciones de Jesús y vuelven a Jerusalén, que se encontraba, dice el texto bíblico, a un día de reposo. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es la distancia de este día de reposo? Bueno, resulta que en el tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos tenían que acampar, ellos acampaban en el desierto alrededor y mirando hacia el tabernáculo donde se encontraba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y la última carpa en el perímetro, la última carpa, la última persona que tenía la distancia respecto al tabernáculo, respecto al arca, era de aproximadamente 2000 codos. Esto es aproximadamente 900 metros. Y es así que los judíos tomaron esta distancia para establecer lo permitido que podían caminar en día de reposo. Es decir, un día de reposo en distancia eran 900 metros, 2000 codos. Ahora bien, el texto dice que subieron al aposento alto y probablemente era este el mismo lugar donde habían compartido la última cena con Jesús. Este aposento alto era un lugar grande donde tenían las casas, las personas adineradas, donde se reunían para realizar distintas actividades como celebrar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, o también para poder llevar a las personas que habían fallecido, como era en el caso de Dorcas. Pero esos 10 días de espera no se quedaron solamente en el aposento alto, sino que también dice la palabra que acudían al templo. Y fíjense cómo el texto da la lista de los nombres de 11 discípulos, porque Judas ya había partido, Judas se había quitado la vida. Y al leer los nombres de estos 11 apóstoles, de estos 11 discípulos, es necesario que aclaremos que cuando cita a Judas, no está haciendo referencia a Judas Iscariote, está haciendo referencia a Judas, hermano de Jacobo, que también era denominado Tadeo. Todos estaban juntos en el aposento alto y también las mujeres. Muy probablemente estaba María Magdalena, Marta, Salomé. Todas estas mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio y aún estaban con él el momento de su crucifixión. Y es interesante cómo esta situación desvirtúa a todas esas personas que acusan al cristianismo de ser machista. Pues justamente es todo lo contrario. Jesús en desarrollo de su ministerio está con mujeres. Son las mujeres las cuales están a los pies de la cruz con Jesús. Y es Jesús quien se aparece a ellas por primera vez. Son ellas los que lo ven resucitado por primera vez. Y ahora forman parte, juntamente con los varones en el aposento alto, como la iglesia de Dios, como coherederas del reino. Pero además dice que estaban los hermanos de Jesús, esos mismos que no creían en Jesús mientras vivía, mientras desarrollaba su ministerio. Pero después de haber resucitado, creen sus hermanos. Es más,
la Biblia registra el nombre de dos de ellos, Judas y Jacobo, que son los autores de esas dos cartas en el Nuevo Testamento. Y es más, Jacobo, también nombrado como Santiago, es el que se hace cargo de la iglesia en Jerusalén. Qué hermoso que los hermanos de Jesús, que en un tiempo no creían en Él, ahora no solamente crean, sino que también están sirviendo en la iglesia. Además, el texto dice que estaban juntamente con ellos María, la madre de Jesús. Y fíjense cómo dice el texto bíblico, que ella también perseveraba en oración y ruego, y no dice el texto que ella era objeto de adoración o que ella fungía como mediadora, como afirma la Iglesia Católica, por ejemplo. Ella también reconoce la autoridad y reconoce que el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y es curioso porque esta es la última oportunidad que se menciona a María, la madre de Jesús, en el Nuevo Testamento. Y la última vez que mencionan a María es justamente orando, rogando juntamente con los discípulos en el aposento alto. Ahora, en estos 10 días, los discípulos, más las mujeres, más los hermanos de Jesús, más la madre de Jesús, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero no se dedicaban en esta espera a la ociosidad, sino que perseveraban, dice, unánimes en oración. Esta palabra unánimes hace referencia a ser de un mismo sentir, ser de un mismo corazón. Es hermoso que ninguno de ellos, de los que estaba reunido en el aposento alto, pretendía ponerse por encima del otro. Ninguno de ellos quería o pretendía tener mayores derechos que otros, como había pasado tal vez tiempo atrás con Juan y con Jacobo. Ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, pero ahora no es el caso. Nadie se acusa, nadie pretende tener un mejor derecho. Tal vez Juan podía haber reprochado al resto de los apóstoles y les pudo haber dicho, oigan, yo he acompañado, he sido el único que ha estado con Jesús en la cruz. Tal vez podía levantarse alguien y acusar a Pedro y decirle, oye, ¿qué haces aquí? Tú lo has negado 3 veces. Tal vez los varones podían ponerse de pie y decir, ¿qué hacen aquí las mujeres? Que se vayan. Pero no sucede nada de eso. El texto bíblico dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Juntamente con ellas eran un total, dice, de 120 personas. Ninguno se acusó, ninguno se puso por encima del otro. Todos perseveraban unánimes, eran de un mismo sentir, de un mismo corazón respecto al reino de Dios. Respecto a la misión que tenían de llevar el evangelio de salvación a todo el mundo. Y sabían que solamente podían hacer esto si permanecían unidos esperando la llegada del Espíritu Santo para que les diera poder. Y esa perseverancia y unanimidad lo hacían, dice, a través de la oración. La oración, hermanos, es algo tan importante, tan necesario, tan vital para el creyente y también para la iglesia, que el libro de Hechos, solamente en el libro de Hechos, de los 28 capítulos que tiene ese libro, 20 veces registra la importancia de la oración. Los creyentes oraban pidiendo dirección para tomar decisiones, oraban pidiendo valor para testificar a Cristo. Es más, la oración era parte de su ministerio. Esteban oró mientras lo apedreaban. Pedro y Juan oraron por los samaritanos. Saulo de Tarso oró después de su conversión. Pedro oró antes de resucitar de los muertos a Dorcas. Cornelio oraba por dirección a Dios para que le mostrara cómo ser salvo. Y al mismo tiempo estaba orando Pedro en el terrado y Dios le respondió para que vaya, lo envió a la casa de Cornelio. También oraban en la casa de Juan Marcos cuando Pedro estaba en la cárcel. Y por cierto, esa oración fue respondida por Dios, lo sacó de la cárcel y lo libró de la muerte. También oraban la iglesia en Antioquía, ayunó y oró antes de enviar a Bernabé y a Saulo. Fue en una reunión de oración en Filipos que Dios abrió el corazón de Lidia. Fue en una misma reunión de oración, pero en la cárcel, que Dios permitió que Pablo y Silas puedan ser liberados.
Y así podemos ver a lo largo de todo el libro de Hechos la importancia de la oración como creyentes y también como iglesia. Alguien dijo que la oración es el termómetro, el termostato de la iglesia local, porque la temperatura espiritual sube o baja dependiendo de las oraciones del pueblo de Dios. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dijo: la oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios, un azote para Satanás. Hermanos, nosotros ahora no estamos esperando la llegada del Espíritu Santo porque ya llegó en Pentecostés. Y ahora nos gozamos en su presencia. Ahora mora en todos los creyentes. Pero ahora nuestra espera es diferente. Nuestra espera es al retorno glorioso del Rey, al retorno de Jesucristo. Y mientras esperamos a Dios, Él nos anima a que lo hagamos de la misma manera, perseverando unánimes en oración y ruego. Pero ¿realmente tomamos en serio a la oración? Cada uno como creyente y como iglesia, ¿realmente tomamos en serio a la oración? ¿Es una necesidad vital, así como tomar agua todos los días? ¿Es realmente importante hoy en día hablar con Dios de manera personal y también congregacional como iglesia? Qué hermoso es saber que Dios, a pesar de todas las ocupaciones que tiene sosteniendo al universo, Él está dispuesto a escucharnos. No es que cuando oramos a Dios, Él nos responde y nos dice: bueno, no tengo tiempo ahora, vuelve más tarde. No es que Dios, cuando oramos, Él nos dice: mira, tu problema no es tan grave, no exageres, vuelve otro día. Pero es triste que somos nosotros los que no queremos hablar a Dios, con Dios, y ponemos como excusa que no tenemos tiempo. Decimos: no tenemos tiempo, solamente puedo orar a Dios cuando estoy en necesidad, cuando tengo una enfermedad, cuando quiero pedirle algo a Dios. Así como en los cuentos de Aladino, ¿no? Con la lámpara de Aladino. Solamente voy a frotar la lámpara para que salga el genio, para que me cumpla mi deseo. Y después el genio vuelve a la lámpara. A veces tomamos esa misma actitud. Hermanos, yo les confieso que me gusta mucho leer la Biblia, me gusta mucho leer libros cristianos, de teología, pero me cuesta mucho tener un tiempo de oración serio, un tiempo de calidad con Dios. Y no es porque no tengo tiempo, es porque la verdad es de que a veces prefiero ver una película o escuchar música. Qué ingratos, qué insensatos somos que no queremos hablar con Dios, que nos dio acceso a través de Jesucristo para que podamos acudir a Él y le podamos decir: Abba, Padre. Que podamos acercarnos confiadamente y decirle: papito. Alguien dijo que lo único bueno que trajo la tecnología con las redes sociales es desvirtuar esa mentira de que no tenemos tiempo para orar o para leer la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras leemos al día al revisar el WhatsApp? ¿Cuántas veces al día hacemos o recibimos llamadas telefónicas y hablamos con las personas? Pero decimos: no tenemos tiempo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y eso, hermanos, debe llamarnos la atención a nivel individual y también a nivel de iglesia. Debemos preguntarnos si este tiempo de espera del glorioso retorno de Jesús estamos perseverando unánimes, somos de un mismo sentir, de un mismo corazón, en oración y en ruego. Tenemos un tiempo serio de oración todos los días. Como iglesia ya tenemos un tiempo para orar. Y este pasaje bíblico nos anima a eso, justamente, a perseverar unánimes en oración. Pero también nos anima a ser obedientes a la palabra de Dios. Y ese es el segundo punto de esta prédica.
El Señor nos manda a ser responsables en esa espera de sus promesas, perseverando unánimes en oración, pero también obedeciendo la palabra de Dios. Quisiera, por favor, que volvamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 1 de Hechos. Dice lo siguiente: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, en el judaísmo, 120 personas, con 120 personas se podía constituir ya una comunidad. Parece que ese número no es tan grande, pero fue ese número, fueran esas 120 personas con las cuales comenzó la iglesia hasta el día de hoy, y sigue creciendo, se sigue expandiendo. Y con espíritu de oración, en lugar de actuar precipitadamente, Pedro dirige a la congregación para elegir al sustituto de Judas. Recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesús le encomienda esto: ¿me amas? Sí, Señor. Apacigua mis ovejas. Pero Pedro y los demás hermanos que estaban ahí reunidos debían haber esperado hasta que el Espíritu Santo hubiera llegado. Algunos afirman que la elección de Matías no fue correcta porque todavía no había llegado el Espíritu Santo. Pero es necesario recordar que en Pentecostés llegó el Espíritu Santo con el propósito de darles poder para llevar a cabo el ministerio que Jesús les había encomendado. Para darles poder. Podemos ver, por ejemplo, cómo antes de la llegada del Espíritu Santo, Pedro es una persona temerosa, indecisa, inclusive llegó a negar 3 veces a Jesús. Pero después de la llegada de Jesús en Pentecostés, como veremos la siguiente semana, Pedro es capacitado por el Espíritu Santo, tiene poder, tiene valor, puede testificar en público, aún delante de las autoridades, y está dispuesto a pagar el precio, está dispuesto a ir a la cárcel. Pero es importante también que veamos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también estaba obrando. Si bien todavía no moraba en el creyente, pero el Espíritu Santo ejercía una influencia poderosa en determinadas personas y en situaciones específicas. Por lo que después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, los estaba preparando. Todavía no moraba en ellos, pero ejercía una gran influencia. Recordemos que Jesús, después de haber resucitado, dice el texto bíblico que les había abierto el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Entonces, la iniciativa de Pedro no fue tomada por su propia cosecha, sino que estando influenciado por el Espíritu Santo, le recordó lo sucedido a Judas, y además le recordó que esa situación ya estaba profetizada cientos de años atrás. Esos 10 días de espera al Espíritu Santo, a la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés,
estaban siendo preparados. No es que comenzó su ministerio diciendo o lanzando la convocatoria a Jesús para escoger a sus discípulos al azar. En esos 10 días, después de que el Señor los había capacitado, estaban esperando otras situaciones. Es decir, ellos ya tenían una preparación adecuada. Jesús los había capacitado para entender las Escrituras. Tenían la misión apropiada, tenían que ir llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. Tenían el lugar apropiado. Jesús había definido que comiencen desde Jerusalén, que sigan en Judea, en Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Y ahora era necesario tener a los hombres apropiados para llevar ese mensaje de salvación. Y si nosotros vemos la palabra de Dios y nosotros revisamos los evangelios, podemos ver que es Jesús quien escoge a sus siervos, es Jesús quien escoge a sus apóstoles, a sus discípulos. No es que llegó a un lugar y lanzó una convocatoria pública y dijo, a ver, ¿quién se anima a ser apóstol? ¿Quién quiere ser discípulo? Él los escoge en su soberanía. También escoge y envía a esos 70 hombres. A esos 70 hombres a quienes les dijo que la mies era mucha y que necesitaban más obreros. Y les animó a que oren para que Él envíe más obreros a su mies. Es decir, es Jesús, es el Señor el que escoge, el que define a sus apóstoles, a sus siervos. Pedro entonces, inspirado por el Espíritu Santo, se levantó para dar certidumbre a los hermanos, para apaciguar a los hermanos. Tal vez algunos estaban desanimados por la muerte de Judas. Tal vez algunos cuestionaban y decían, si el Señor lo ha escogido, ¿por qué ha tenido este fin? ¿Por qué lo ha traicionado? ¿Por qué se ha quitado la vida? Y es ahí donde Pedro, apaciguando a la grey de Dios, señala que el destino de Judas no fue porque a Dios se le escapó de las manos, sino porque ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Su rol dentro de los 12 era justamente el de traicionar a Jesús. Recordemos que aún Dios puede servirse de personas malvadas, aún puede servirse de Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Eso fue lo que sucedió con Job, por ejemplo. En ese sentido, Pedro les recuerda que Judas murió al tratar de ahorcarse. Dice que cae de cabeza, que se revienta por la mitad y que todas sus entrañas se derraman. Qué triste final para una persona que estaba siendo influenciado, que había escuchado la palabra del más grande de los maestros. Lamentablemente él nunca cree, él nunca se arrepiente. Y aunque en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27, dice que él va en busca de los sacerdotes, de los ancianos, para devolver las 30 monedas, él nunca asume una situación de arrepentimiento. Él solamente tiene un remordimiento y él dice que se había equivocado, reconoce que se había equivocado por entregar sangre inocente. Pero la sangre de Jesús no solamente era de un hombre inocente, era la sangre del Hijo de Dios. Judas jamás lo tiene como Salvador a Jesús, jamás entiende que es el Hijo de Dios. Ahora, en Mateo 27 señala que los principales sacerdotes toman estas 30 monedas de plata y dicen, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Son ellos, los sacerdotes, los que compran este campo de sangre. Y todo esto estaba previamente profetizado, y por eso Pedro les aclara y utiliza esta palabra, dice, era necesario que se cumpliese la escritura, y él estaba haciendo referencia a 2 salmos. El primer salmo es el 69, el versículo 25, que dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y el segundo salmo, el 109, el versículo 8 dice, y tome otro su oficio. Es decir, Pedro no estaba haciendo las cosas por su propia iniciativa, sino que era necesario cumplir con la palabra de Dios.
Y esa es la evidencia de que Pedro estaba siendo inspirado, de que Pedro estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y el versículo 21 vuelve a reiterar la misma palabra. Es necesario, dice ahora, ¿no? Primero dice, era necesario que la profecía, que las escrituras se cumplan. Y ahora es necesario que de los hombres, de los hermanos que estaban con ellos perseverando unánimes en oración y ruego, que se escoja a otro que ocupe ese vacío que había dejado. Y comienza a dar requisitos para ese apostolado. El primer requisito era que haya estado junto con ellos todo el tiempo, dice, desde el bautismo de Juan hasta el momento en que Jesús fue ascendido a los cielos. Y el segundo requisito era que haya sido testigo justamente de la resurrección. Ahora, en ese grupo de esas 120 personas, proponen a dos hermanos. Uno llamado José, llamado Barsabás, que tenía, dice, por sobrenombre Justo, y a Matías. Y nuevamente, la decisión, la elección de ese apóstol la tenía que tomar Dios. Y por eso dice que oraron. No tomaron simplemente al azar esa decisión. Ellos oran, ellos piden la guía de Dios. Ellos oraron diciendo, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Saben? La manera para saber la decisión de Dios fue el de echar suertes. Y esta era una práctica muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, echaron suertes el día de expiación. También echaron suertes las tribus para la distribución de la tierra. Y esta era una práctica habitual, porque Dios daba dirección en el Antiguo Testamento, a veces de manera audible, de manera directa con su voz. La mayoría de las veces hablaba a través de los profetas y así daba también dirección. Y otras veces a través de echar suertes. Y es justamente lo que pasó para la elección de Matías. Oraron a Dios y reconocieron que solamente Él, que conoce el corazón de las personas, podía decidir. Ahora, el echar suertes no significa que la elección estuvo dejada al azar. Fíjense cómo en Proverbios 16:33 dice lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, si bien hubieran utilizado un medio para escoger a uno de los dos, al final el que toma la decisión es Dios. Y un dato interesante es que el nombre de Matías significa regalo de Dios. Ahora es importante que entendamos que este fue el último acto del Antiguo Testamento, pues con la llegada del Espíritu Santo ya no necesitaban de otro tipo de dirección. Ya no necesitaban la voz audible de Dios, ni la voz de los profetas, ni echar suertes. Ahora serían guiados por el Espíritu Santo que moraría en ellos, que mora en nosotros como creyentes. Y ojo, que tampoco es una regla a seguir. No es que como han sustituido a Judas, ahora la muerte de otro apóstol tiene que sustituirse por otro. Por ejemplo, cuando muere como mártir Jacobo, ya no se realiza otra elección, ya no sustituye ese lugar de apóstol. Tampoco cuando mueren el resto de los otros apóstoles. Entonces, la elección de Judas fue necesaria porque la palabra de Dios así lo había previsto. Dios había previsto esto en los salmos de David, habían profetizado la traición y la muerte de Judas y la necesidad de que otro ocupe su lugar. Por eso la iniciativa de Pedro, hermanos, y de los hermanos que estaban ahí reunidos en el aposento alto, no puede ser considerada como un error, no puede ser considerada como algo incorrecto. Porque imagínense que Dios comience su iglesia y comience con un error. Ahora, si hubiera sido un error, además, en el desarrollo del resto de los capítulos de Hechos, hubiera sido necesario el advertir esta situación.
Pero si revisamos el capítulo 6 de Hechos, el versículo 2, dice justamente lo contrario. Dice que los 12, es decir, están incluyendo a Matías, los 12 convocaron a la multitud de discípulos para tratar el problema de las viudas desatendidas de los griegos. Es decir, está ratificando que esa era una elección que estaba avalada por Dios, que era Dios el que había escogido. Hermanos, en la espera de la gran promesa de Dios de la llegada del Espíritu Santo para darles poder, para llevar a cabo esa gran comisión, ellos esperaron responsablemente y lo hicieron perseverando unánimes en oración y en ruego. Y fueron obedientes a la palabra de Dios porque era necesario que otro ocupe el lugar de Judas. Ahora, no sé si alguien después de leer esta porción de la Biblia se ha preguntado, ¿y qué pasó con Barsabás? ¿Qué pasó con Barsabás? ¿Saben? Es lindo, es hermoso en la palabra que no registra una división. No es que Barsabás dice o se registra en la Biblia que haya dicho, no, otra vez repetiremos el sorteo, otra vez que se lancen suertes. Tampoco dice el texto bíblico que se resiente y se va de la iglesia. Tampoco dice que se lleva a otros hermanos, sino todo lo contrario. Qué hermoso que Barsabás y los hermanos hayan respetado esa decisión de Dios. Más adelante dice que todos unánimes, otra vez, ¿no?, de un mismo sentir, de un mismo corazón, perseveraban, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso ver la unidad de la iglesia que estaba comenzando. Entonces, hermanos, en la espera de la promesa de Dios, de la llegada del Espíritu Santo para darles poder, para llevar a cabo la gran comisión que les había encomendado, ellos esperaron responsablemente. Lo hicieron perseverando unánimes en oración y ruego y fueron obedientes a la palabra de Dios. Ahora, en nuestros días, como les dije, ya no estamos esperando la llegada del Espíritu Santo. Ya ha llegado, ya mora definitivamente en todos los creyentes. Pero esperamos otra promesa: el retorno glorioso de Jesús. Volverá pronto. Y mientras eso sucede, debemos de igual manera ser diligentes, ser responsables en esa espera. ¿Cómo? Perseverando unánimes en oración y obedeciendo a la palabra de Dios. Amados hermanos, esta mañana quisiera animarles a poder meditar respecto al mensaje a la respuesta al mensaje que hemos escuchado hoy. Quisiera animarte a meditar respecto a la importancia de perseverar unánimes en oración. Y quisiera desafiarles, quisiera que nos desafiemos todos a considerar el orar todos los días, aunque sea unos minutos, hasta generar un hábito. Tal vez podemos tener ese tiempo de oración y de lectura de la palabra, comenzando con nuestras familias. Tener un tiempo, aunque sea pequeño, hasta hacer un hábito, y después tal vez ir ampliando ese tiempo y tener un tiempo serio de oración, un tiempo serio de lectura de su palabra. También quisiera animarnos para orar como iglesia, no solamente de manera personal, sino que oremos como iglesia, oremos de manera congregacional. Y quiero aprovechar justamente esta oportunidad para invitarles el grupo Jetro, el grupo presencial de los jueves. Vamos a tener un tiempo de oración el viernes 22 de marzo. Quedan todos cordialmente invitados. Perseveremos en oración, hermanos. Y finalmente, todos juntos como creyentes, esperemos, hermanos, la promesa, el retorno de nuestro Rey, cada día inquiriendo y buscando en la palabra de Dios y viviendo una vida en obediencia en función a su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has bendecido con tu palabra. Señor, nos has mostrado la importancia, Señor, de la oración. Nos has mostrado la importancia, Señor, en la espera de estar unánimes, Señor, de perseverar unánimes, orando y también, Señor, obedeciendo tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, Señor, todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, no escapa de tu control. Y
te rogamos, Señor, que tú, Señor, puedas poner esa diligencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder ver la importancia de la oración, ver la importancia de buscar tu palabra, de leer tu Biblia. Te pedimos esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.